En este vídeo vamos a ver el aceite de motor de motos de 4 tiempos del fabricante Putolin con el modelo Entech Pro Air 5W40. El fabricante declara de que dicho modelo de aceite cumple con API SP y con Hasso MA2. El fabricante declara de que se trata de un aceite completamente sintético para motos de 4 tiempos. Este aceite ha sido enviado por un suscriptor que se llama Juan y aprovecho para darles las gracias. Me voy a centrar en mostrar toda la información disponible de los datos de ficha técnica, ficha de seguridad y voy a mostrar por supuesto las pruebas de viscosidad con el viscosímetro capilar del lote que me ha enviado Juan. Al final del vídeo voy a hacer una comparativa con otro modelo de aceite, el más parecido de este fabricante, para intentar descubrir si se trata de una formulación de un aceite exclusivamente formulado con aceites base fuerte o se trata de una formulación cargada de polímeros espesantes. Empezaré por la ficha técnica. Tenemos densidad a 15 grados 0,85. El bombeo TCS a menos 30 grados 5410, lo cual es un valor muy cercano al límite máximo 6600. Se puede intuir de que aquí el fabricante ha formulado el aceite casi al límite máximo. Es un valor que se puede más o menos intuir de que se trata de una formulación de aceites bases fuertes, ya que si fuera a la mitad 3000, 4000, pues entonces sí hubiera sido bastante intuitivo de que se trata de una formulación bastante cargada de polímeros espesantes. No obstante, es un valor que puede variar en función de los tipos de aceite bases utilizados, por lo tanto tampoco es la verdad absoluta a la hora de evaluar un aceite de motor. Viscosidad cinemática 40 grados 83 centistoques. Viscosidad cinemática 100 grados 13,70 centistoques. El resultado de estas dos viscosidades a 40 y 100 nos da un índice de viscosidad de 169. Con un valor así de 169 se puede intuir de que se trata de una formulación que no está excesivamente cargada de polímeros espesantes. No obstante, tampoco es una conclusión clara y hay que llevar cuidado con la interpretación de este valor. Punto de ignición han marcado 242 grados. Este valor se me antoja decir que es un valor bastante elevado. Punto de fluidez menos 36 grados. No puedo sacar conclusiones claras al respecto de este punto de fluidez, pero por fin y al cabo se trata de una moto y quién saca una moto con esta temperatura tan baja. Por lo tanto, yo creo que es pasando por alto este valor porque no aporta ningún tipo de importancia, al menos de que se trata de una moto de uso normal. Si este aceite se pone en una moto de nieve, en un motor donde va a circular a muy bajas temperaturas, entonces sí, quizá para Siberia, para una zona muy fría, este no es el mejor aceite que se le puede poner a esta moto de nieve. El TB en la reserva alcalina 7,1 es un valor tirando abajo, ya que por norma general los aceites suelen rondar entre 8 y 10. En este caso, como tenemos una formulación API-SP, es probable que aquí el fabricante ha ido reduciendo este paquete detergente neutralizante y ha situado este valor en 7,1. Ceniza sulfatada 0,82 es un valor, diría que tirando abajo, y se puede intuir de que aquí no hay una elevadísima carga de aditivos, algo que es completamente normal con los aceites API-SP, ya que conocemos a la perfección de que con estas nuevas formulaciones el ZDDP está bastante más reducido, y si los aceites de antaño solían llevar entre 1000 y 1200 partes por millón de ZDP, se han visto aceites con API-SP que han ido bajando a 800 partes por millón del propio paquete antidesgaste ZDP. El HTHS está situado en 3,75. Es un valor que, bueno, siempre se agradece cuando un fabricante lo está declarando, ya que por norma general la gran mayoría no declara este valor.
Y lo que es el NOAC, lo que es la evaporación, 8,8. No es ni el valor más alto ni el valor más bajo. Ya he hablado en el canal de que dicha prueba estática no se correlaciona con la vida real, no se corresponde de lo que sucede en un motor y por lo tanto en ciertos aceites de ultra baja viscosidad como los 0W8 se ha optado por medir el NOAC a 150 grados con una prueba totalmente diferente a la clásica NOAC de medir a 250 grados. A continuación vamos a ver la ficha de seguridad de este modelo de aceite Putolin NTECH Pro Air 5W40. Vemos el CAS más utilizado por parte de la industria 64742-54-7, que es un aceite base HC sin especificar si se trata de aceite base grupo 1, grupo 2 o grupo 3. Incluso puede entrar aceite base grupo 2 Plus o aceite base grupo 3 Plus. Simplemente con este CAS el fabricante nos está indicando el proceso de fabricación que ha seguido y por lo tanto tenemos un aceite fabricado por hidrocraqueo, pero esto no te está enseñando si se trata de aceite base grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces, este CAS no hay forma de interpretarlo y simplemente tienes que tener en cuenta de que lo más lógico es que el fabricante tendría que haber utilizado como mínimo aceite base grupo 2 Plus en adelante, ya que está declarando de que se trata de un aceite base completamente sintético. Por lo tanto, para poder hacer esta declaración, el aceite base que como poco tenía que haber utilizado es aceite base grupo 2 Plus en adelante. Lo cual no significa que es 2 Plus, puede ser aceite base grupo 3 o grupo 3 Plus. Esto no lo podemos saber. El siguiente CAS, no hay CAS, pero sí que hay una indicación de que se trata de aceite base de minerales entre un 10 y un 20%. Eso es muy típico de este fabricante que pertenece a Chrome, creo que son lo mismo, de que en sus fichas de seguridad se declara en muchos aceites el uso de aceite base mineral entre 10 y 20%. Bien, eso no es nada malo en absoluto, ya que por norma general todos los aceites de motor contienen aceite base mineral, ya que en aceite base mineral va diluido el propio paquete de aditivos. Por lo tanto, aquí perfectamente podría tratarse de este aceite base mineral que puede rondar entre 10 y 15%, donde están diluidos los propios aditivos. Por lo tanto, no veo ningún inconveniente en declarar entre un 10 y un 20%. Por supuesto, este porcentaje tan pequeño entre un 10 y un 20% donde va el paquete de aditivo no cuenta a la hora de anunciar qué tipo de formulación ha seguido el fabricante. Por lo tanto, por norma general puedes tener perfectamente entre 10 y 20% de aceite base mineral donde va diluido el paquete de aditivos y declarar de que se trata de una formulación full synthetic o 100% sintética. Bien, el último CAS no tenemos el número de CAS, pero sí tenemos indicación de que el propio fabricante ha utilizado aceite base PAC o insoluble polialcalin glicol. Eso es muy típico del fabricante Cronoil, que por norma general es uno de los pocos o quizá el único fabricante que está utilizando ese tipo de aceite base. Ya hemos visto en el canal algún aceite de este tipo donde he analizado a fondo. Este porcentaje que se ha utilizado de entre 2,5 y 5% es un porcentaje relativamente pequeño. No obstante, siempre es interesante ver cuál es el comportamiento de un modelo de aceite al que se le añade PAC. En el apartado 9 de la ficha de seguridad no vemos absolutamente nada relevante y se puede decir que todos estos valores que estamos viendo coinciden con las declaraciones de la propia ficha técnica. Por lo tanto, aquí no voy a comentar absolutamente nada. Y bien, a continuación vamos a ver qué resultado he obtenido yo con el viscosímetro capilar del lote que me ha enviado Juan. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. He realizado doble prueba de medición y he obtenido una media de 83,92 centistoques. Es un valor muy cercano a lo que es el valor declarado en ficha técnica. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente realizo doble prueba y obtengo
una media de 13,38 centistoques. Nuevamente tenemos un valor muy cercano, muy parecido a lo que es el valor declarado por el propio fabricante. Y por último, la prueba de viscosidad a 26 grados. Esta prueba ya tengo un vídeo en el canal exclusivo donde estoy explicando por qué realizo esta prueba de viscosidad a 26 grados. Nuevamente realizo doble prueba y obtengo una media de 31,21 minutos. Bien, pongo la tablita de cuál es el resultado que yo he obtenido de viscosímetro capilar y podéis ver que tenemos un índice de viscosidad de 162. Este valor es bastante interesante y se puede intuir, se puede deducir de que se trata de un aceite con aceites bases relativamente fuertes. No obstante, a la hora de poder evaluar esto, no me sirve de mucho viendo solo y únicamente este modelo de aceite. Y por lo tanto, para poder entender, poder comparar, siempre necesitamos buscar un modelo de aceite que ya he probado previamente con el que se puede comparar aproximadamente. Entonces, con estas características de viscosidad cinemática a 40 grados no hay muchos aceites, ya que por norma general se sitúan alrededor de 80 y en este caso tenemos alrededor de 84. Por lo tanto, he optado por comparar con un aceite bastante interesante que he probado en el canal. Y este modelo de aceite es el Selenia Sport 5W40 de otro suscriptor que me envió hace relativamente no mucho tiempo. Podéis ver que estos dos aceites tienen viscosidad cinemática a 40 grados igual y yo siempre he mantenido y he sostenido de que a la hora de comparar aceites siempre tenemos que tener igualdad a 40 grados. Entonces con este Selenia Sport se puede decir que sí que podemos comparar. Y aquí podemos ver de que el Selenia Sport es ligerísimamente por encima, casi rozando 85 centistoques y este Putolin está en por debajo, ligerísimamente por debajo en 84. Por lo tanto tampoco es una igualdad, pero bueno, se puede decir que más o menos se puede comparar. Podemos ver algo bastante interesante en la prueba de viscosidad a 100 grados, donde el Selenia Sport es un poquito más viscoso y en cambio el Putolin es menos viscoso. El simple hecho de no ser tan elevado a 100 grados, yo no lo veo como algo negativo, para mí es incluso positivo, porque automáticamente significa de que este fabricante no ha cargado en exceso con polímeros espesantes para alcanzar una alta viscosidad a 100 grados. En la prueba de viscosidad a 26 grados, el tiempo que obtiene este Putolin no es un tiempo malo, es un tiempo bastante interesante, pero el Selenia Sport sí que da un valor bastante más elevado. Diría que estos 2 minutos por encima son 2 minutos que claramente se puede decir que el propio Selenia Sport es un aceite que ha utilizado aceite base más fuerte. No obstante, aquí hay que matizar de que en función del tipo de polímero espesante utilizado, puede darse el caso de que sea algo completamente normal ver esto, ya que por norma general en motos tenemos ya bastante constancia y conocimiento de que muchos fabricantes están utilizando polímero espesante de tipo PMA, polimetacrilato, que también es conocido como polímero de éster. Por lo tanto, si este fabricante Putolin ha utilizado este polímero espesante PMA, es completamente normal que el tiempo que estamos viendo a 26 grados sea más bajo. Básicamente es una característica de este tipo de polímero espesante. Obviamente yo no tengo una espectroscopia como para poder identificar que este modelo de aceite está formulado con este polímero espesante de tipo PMA. He visto un análisis de aceite virgen del hermano de este Putolin en Tech Pro Air 5W40 que es el Chronoil Expulsa.
Entonces el fabricante para este Chronoil Expulsa parece ser que no ha utilizado polímero espesante de tipo PMA polimetacrilato, conocido como polímero de éster. En la propia espectroscopia del Chronoil Expulsa se ha podido observar cierto pico en 1706, lo cual corresponde a dispersante, no corresponde a PMA, polimetacrilato de tipo polímero de éster, y tampoco corresponde a este. Por lo tanto, hay que llevar muchísimo cuidado a la hora de interpretar estos picos de 1706, donde se encuentran estos dispersantes. Los picos de 1730, donde se encuentran los PMA, polimetacrilato, polímeros de éster, y donde se encuentra el propio éster entre 1740 y 1750. Por lo tanto, tenlo en cuenta a la hora de ver otros análisis de otros aceites de motor, de moto o incluso, ¿por qué no?, de transmisiones. Bien, próximamente me voy a enfocar bastante a fondo a estos polimetacrilatos PMA, que ya en el canal hay algún vídeo, pero iré cada vez matizando más, dando muchísima más importancia a la hora de identificar y separar correctamente los dispersantes, correctamente los polimetacrilatos PMA y correctamente el tipo de éster. Entonces, bueno, pues aquí más o menos se puede intuir de que si este fabricante, que se parece muchísimo a lo que es el Chronoil, el Pulsa, puede intuir que aquí tampoco han utilizado este PMA de polimetacrilato. En motos es bastante interesante ir observando de que quizá por el simple hecho de que la moto también utiliza el mismo aceite para el motor y para la caja de cambio, los fabricantes no se enfocan exclusivamente en formular aceite muy fuerte, ya que quizá esto puede perjudicar lo que es el propio rendimiento, lo que es el propio funcionamiento de la propia caja de cambio, ya que en una caja de cambio hay engranajes, hay cincos, y por lo tanto quizá los fabricantes optan a la hora de buscar aceites que no están exclusivamente formulados con aceite base fuerte. Bien, en general puedo decir que este modelo de aceite no me parece en absoluto un mal aceite, me parece un aceite correcto. Y próximamente sacaré en el canal una prueba de aceite usado de este mismo Putolin N-Tech Pro Air 5W40 en una BMW con motor Boxer de 1200 centímetros cúbicos de este mismo usuario Juan que ha recorrido esta moto con este modelo de aceite 10.000 kilómetros, lo cual es algo completamente normal en muchas motos, ya que los propios fabricantes están especificando 10.000 kilómetros. Bien, no quiero adelantar absolutamente ni una sola palabra de cuál es el resultado de este aceite usado que yo he medido, y en un próximo vídeo os iré mostrando los resultados de este modelo de aceite con 10.000 kilómetros, y por supuesto lo vamos a comparar con el modelo virgen para intentar ver cuál ha sido la degradación del aceite usado, ya que en motos por norma general yo hasta la fecha no he visto ninguna moto que no tenga dilución, no he visto ninguna moto que no degrada el aceite. Por norma general, ver una bajada de 2, 3 hasta 4 puntos de viscosidad a 100 grados es algo completamente normal en motos. He visto análisis de aceite, he enviado análisis de aceite de motos, me han enviado muchas muestras de aceite usado y hasta la fecha todavía no conozco ninguna moto que no degrada el aceite y que no baja la viscosidad del aceite. Por lo tanto, puedo afirmar rotundamente de que en todo caso cualquier aceite usado de moto irá hacia abajo, nunca hacia arriba. Bien, eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.